Cuando Jesús habla que no va a perder a ninguno de los suyos, no está hablando de escogidos, no está hablando de predestinación, está hablando del que persevera. Que la salvación sí se puede perder, que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La salvación es segura para aquellos que permanecen en Cristo, como el pámpano permanece en la vid. Bueno, bendiciones, bienvenidos una vez más a Semillas de Fe, a este podcast. Está de nuevo mi esposa, aquí Raquel conmigo. Hola, Peque, bendiciones. Hola, muy buenas, bienvenida. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a traer hoy una semilla de fe donde puede que genere en algún pensamiento, pues vamos a provocar algo, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Porque vamos a hablar sobre lo que anunciamos en el episodio anterior, si la salvación se pierde. Y siempre ha sido teológicamente pues una discusión, un motivo de discordia inclusive. Cuando veo las redes sociales hay personas que se molestan, hay personas que critican y se ha creado siempre a través de la historia este debate de que si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces hay hoy dos ramas que vamos a trabajar dentro del pensamiento calvinista o el pensamiento bautista, que es el salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde, y el pensamiento pentecostal, que la salvación sí se pierde. Vamos a ver bases bíblicas. Hoy vamos a leer mucha Biblia, Peque. Hoy vamos a leer Biblia. Yo espero que puedas apuntar los versículos que puedas hoy alimentarte bien y que sea el Espíritu Santo hablando a las mentes. Nosotros ya de una sí pensamos que la salvación se pierde. Así es. Y lo vamos a ver bíblicamente, pero argumentar, ¿verdad? Sin entrar en juicio con nadie. No queremos que ningún hermano calvinista o bautista se pueda sentir ofendido, que tenga un malestar, eso es. Pero vamos a hablar. Yo hoy ni calvinista ni pentecostal, quiero hablar con la Biblia. Pero sí, nosotros vamos a un poco a hablar lo que o intentar traer luz a lo que nosotros, ¿no?, nos ha sido revelado. Pero con todo lo que hoy vamos a exponer, que luego a ti sea el Espíritu Santo y la paz que te dé o no, y a ver lo que Dios te revela. Hay mucho que hablar. Entonces, ¿la salvación se pierde? Esa es la pregunta que nosotros vamos a intentar hoy, por medio de las Escrituras, llevar algo de luz a través de este podcast de Semillas de Fe. Vamos primeramente a ver la perspectiva calvinista, la perspectiva bautista, donde vamos a ver cierta base bíblica, donde primeramente ellos dicen que no se pierde la salvación porque la salvación es por gracia y no por obras, como se lee en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ellos dicen que la salvación es un regalo de Dios y no depende de nuestro esfuerzo para mantenerla. Eso es. También, se basan en otro versículo, en Romanos 11:6, en varios versículos, ¿no? Ahora vamos a detenernos en este, que dice así: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si pudiéramos perderla, sería por obras, la cual contradice el Evangelio. Esto es lo que piensan, ¿vale? Más textos y más pensamientos calvinistas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pensamiento calvinista. La seguridad de la salvación es un hecho, no una esperanza incierta. En Juan 10, 28, 29, ellos aquí se apoyan en la seguridad eterna en Cristo, que dice así: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre
que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús promete que nadie, ni siquiera nosotros mismos, pueden quitarnos de su mano, pueden separarnos de él, apartarnos de su mano. Esto es lo que se apoyan. Otra base bíblica, y es lo que es la garantía del Espíritu Santo sobre la herencia eterna. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, ellos entienden como esta garantía sobre este versículo que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es ese contrato de nuestra herencia. Por lo tanto, tienen como garantía al Espíritu, como contrato, como arras, que Dios cumplirá su promesa, hagas lo que hagas. Bueno, se apoyan en nada puede separarnos del amor de Dios, en Romanos 8:38-39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, que nada puede separarnos del amor de Dios, del amor en Cristo. Y después también hay algo ahí muy, muy delicado, que siempre yo he tenido cierto temor de Dios, y es juzgar si alguien es salvo o no es salvo, porque nosotros nunca deberíamos de entrar en esto, porque el pensamiento calvinista, el pensamiento del salvo siempre salvo, se ampara en Primera de Juan, capítulo 2, 19 también, donde dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por lo tanto, amparan que el que abandona la fe nunca ha sido salvo, nunca ha nacido de nuevo, nunca ha sido cristiano. Duro esto, ¿eh? Sí, porque hay que realmente meditar en esto si nosotros podemos eso, valorarlo, juzgarlo, ¿no? Bueno, en Mateo 7, 21, 23 dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, Jesús rechaza a quienes profesaron fe, pero nunca tuvieron una relación real con él, una vez más, como valorándolo, ¿no? Eso es. Valoran, una vez más, el pensamiento calvinista se atribuye el hecho de si una persona realmente ha tenido un encuentro con Dios o ha nacido de nuevo. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice que Dios completa la obra que comenzó, que la perfecciona. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, sí o sí, Dios va a acabar la obra, vas a ser salvo, porque Él te escogió, Él te predestinó, y Él va a terminar la obra hasta el fin. Por lo tanto, hablamos de predestinación. ¿Por qué? Porque el pensamiento calvinista piensa que hemos sido predestinados para la salvación. Ya Dios ha escogido a los que van a ser salvos. Tremendo. ¿Y los que no, entonces, que estaban perdidos ya desde el principio? Ya más profundo aún. Entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué hablar de Dios? Si está todo decidido ya, ¿no? Ya está decidido. Ya Dios ha escogido. Entonces, no Dios ha predestinado a los que van a ser salvos, no. Dios ha predestinado una salvación para quien cree en Jesucristo y tiene un encuentro con Él que es totalmente diferente. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La predestinación no es escoger a los salvos. La predestinación es dar una salvación para aquel que decide entregar su vida a Jesucristo. Eso es predestinación bíblica. Una salvación que está accesible a todo el que quiere, ¿no? A todo el que quiere entregarse a Dios, a todo el que quiere ser salvo, que más depende de nosotros. Pero bueno, ya vamos a ir ahí. Mira, en Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Es decir, que Dios nos guarda y que no dependemos de nuestra propia fuerza, de nosotros mismos. No es algo que está en nuestras manos, no depende de nosotros. Dios te ha escogido y Dios te va a guardar. No importa la tentación, tú no vas a pecar, tú no vas a caer porque Dios te va a guardar. Bueno, seguimos. Hay una oración de Jesús en Juan 17:12
que habla sobre la preservación de los suyos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Entonces, viene a decir este pensamiento calvinista que Jesús protege a sus ovejas, excepto Judas, quien nunca fue verdadero creyente. Una vez más, juzgamos si Judas fue un verdadero creyente o no. Entonces, el calvinismo en el salvo siempre salvo tiene argumentos claros, aquí bien resumidos, Peque. Mira, los argumentos, ¿vale? La salvación es por gracia, no por obras. En Efesios 2, del 8 al 9. Si se pudiera perder, dependería del hombre, no de Dios. Los apóstatas nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Quién es un apóstata? Un cristiano que abandonó su fe. Que se apartó. Que se del apartó. Señor. Por lo tanto, alguien que se aparta de la fe nunca ha sido un verdadero creyente según un pensamiento calvinista. ¿Vale? Bueno, se apoyan en Primera de Juan 2:19. Quiere decir que nunca tuvieron la salvación. Uh-huh. Es decir, cuando alguien dice es apóstata que abandonó, es decir, no ha perdido la salvación. Porque nunca la tuvo. Porque nunca la tuvo. ¿Era porque un paripé? Un poco lo que es decir, hacía. ¿O? No un paripé. Eran unos hipócritas, unos falsos. ¿Vale? Sí. Mira, a ver dónde nos hemos quedado. Sí, en 1 Juan no 2:19. Sí. Cristo no pierde a sus ovejas. ¿Vale? En Juan 10, del 28 al 29. Dios completa la obra en nosotros. Como hemos leído en Filipenses 1:6. Eso es. Entonces, esto es un poquito la perspectiva calvinista, bautista, sobre el salvo siempre salvo. Hay una predestinación, hay una obra de Cristo, hay algo que te guarda, está sellado por el Espíritu, Dios va a terminar la obra sí o sí. Si tú te apartas, si tú caes, si tú eres un apóstata, tú nunca has sido un verdadero creyente, nunca has tenido un encuentro con Dios, por lo tanto, tú nunca tuviste la salvación. Vamos a hablar de la perspectiva de aquellos que sí pensamos que la salvación puede perderse, ¿vale? Base bíblica. Primeramente, empezamos hablando en Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6, donde advierte sobre caer después de haber gustado el don celestial. Dice las Escrituras, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, fueron iluminados. Alguien que fue impactado, alguien que tuvo un encuentro con Dios, fueron iluminados como Pablo, siendo Saulo, vio aquella luz que le iluminó, lo que lo dejó hasta ciego. Por lo tanto, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean renovados para arrepentimiento. Está hablando de alguien que se arrepintió, que fue iluminado y que ahora va a ser muy difícil que una vez que abandona la fe, vuelva, ¿no? Entonces, habla de creyentes que experimentaron la gracia. Habla de estos creyentes, pero que luego rechazaron a Cristo. Mira, en 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice, quien vuelve al pecado, quien vuelve, está peor que al principio. El que ha escapado de las contaminaciones del mundo y se enreda otra vez en ellas, su último estado viene a ser peor que el primero. Compara a los apóstatas con un cerdo lavado que vuelve al lodo. Por lo tanto, habla de alguien que sí ha tenido un encuentro con Dios y lo compara con ese cerdo que al final vuelve, o con esa cabra que tira al monte. Uh-huh. Entonces, habla de alguien que se ha dejado llevar otra vez por las contaminaciones del mundo y se enreda otra vez en ellas. Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Podemos ver que Cristo puede borrar nombres del libro de la vida. ¿Por qué los puede borrar? Porque ya estaban escritos. ¿No puedes borrar algo que no hay? ¿Y quiénes están escritos? Los que eran salvos. Por lo tanto, tú puedes perder tu corona. Porque Dios puede borrar tu nombre. Cristo puede borrar tu nombre. Un nombre que ya estaba escrito. Uh-huh. Mira, en Hebreos 10, del 26 al 27, dice, si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Es decir,
Esto se refiere a quienes, conociendo la verdad, eligen pecar sin arrepentirse. ¿Vale? Nosotros conocemos la verdad, hemos tenido un encuentro personal con Dios, Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, pero volvemos a elegir pecar sin arrepentirnos. Por lo tanto, el argumento principal de una persona que cree que la salvación se pierde lo encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 12, cuando Pablo habla, por tanto, amados míos. Le está hablando a la iglesia de Filipo, le está hablando a la iglesia, a los hermanos que han nacido de nuevo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no eran personas falsas, habéis obedecido siempre, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, también creemos que la salvación es por gracia, pero también es una salvación que requiere perseverancia, porque si no perseveras, si no te ocupas de la salvación con temor y temblor, Jesús mismo, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, borrará tu nombre del libro de la vida. Esto es doctrina del que piensa que la salvación se puede perder. Uh-huh. Mira, aquí tenemos unas advertencias contra la apostasía, ¿vale? Implican libertad humana. En primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Qué te parece? Bueno, deja claro que en algunos tiempos creyentes que han nacido de nuevo, personas de fe, la van a abandonar. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, dejándose llevar. Porque vivimos muchas veces hoy en día con los falsos profetas, con doctrinas de lo que uno quiere escuchar, doctrinas como, ¿qué digo yo? Pues la salvo doctrina. Siempre salvo. También, ¿no? Apoyarse en eso, tener esa tranquilidad, que tú no la vas a perder. Sí, pero no, estoy hablando ya de doctrinas más complicadas, ¿no? Y estoy hablando de doctrinas como la prosperidad, doctrinas que realmente, aunque nosotros seamos pentecostales, yo soy pastor de una iglesia pentecostal, junto a mi esposa, pastoreamos una iglesia apostólica y profética, creemos en los 5 ministerios, pero totalmente nos desmarcamos de esa doctrina de siempre estar pidiendo dinero, de saquear a las ovejas y utilizar los púlpitos para que uno se pueda enriquecer. Eso es una fea doctrina, pero esto se lleva mucho hoy en día. Cualquiera se llama hoy en día apóstol, cualquiera se llama hoy profeta, y hay gente que rechaza los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque hemos entendido mal lo que significa cada ministerio, que ya algún día hablaremos de esto aquí en Semillas de Fe. Pero por lo tanto, es importante entender que uno puede abandonar su fe. La gracia no anula la responsabilidad humana. Es decir, claro que la fe, que la salvación es por fe y no por obras, pero eso no implica que la gracia anule la responsabilidad humana. Dice Santiago capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto es tremendo. Claro que somos salvos por fe, pero ahora dice las Escrituras que la fe sin obra, ¿qué dice? Es muerta. Por lo tanto, tú tienes una fe, somos salvos por gracia, y yo recibo esa salvación que es dada por gracia por Jesucristo como un regalo, como un don. Yo tengo fe de recibirla, pero ahora mi vida tiene que ser una obra a esa fe en la que yo creo. Yo no me puedo acomodar de decir, no, mira, yo recibo la salvación y se acabó. No, hay una perseverancia, hay una responsabilidad por nuestra parte de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué sirve tener fe y no tener obras? Y ahora dice Santiago, ¿podrá la fe salvarte? Tremendo. Mira, vamos a poner ejemplos de personajes, de personas que perdieron su salvación, ¿vale? Personas que vemos en la Biblia. Saúl, por ejemplo, lo podemos ver en 1 Samuel 16, 14 o 28 del 6 al 7.
Dios lo rechazó como rey y su espíritu se apartó de él. ¿Qué es lo que pasó? Que murió en desobediencia. Se apartó el espíritu, es decir, tenía el espíritu. Y se apartó de él. Por lo tanto, murió en desobediencia, murió quitándose la vida. Por lo tanto, pues Saúl, Judas Iscariote. Como hemos dicho antes, el Señor lo llama hijo de perdición, a pesar de haber sido uno de los 12. ¿Por qué le llama hijo de perdición? Porque perdió algo. ¿Y qué perdió? ¿Sí o no? Hijo de perdición. Tú no puedes llamarte perdición si tú no pierdes nada. Perdió su salvación. Hay muchos que van predicando por ahí también, que yo es que a veces me quedo loco, que Judas se salvó. Muchos piensan esto. Hermanos, cuidado con lo que predicamos, cuidado con lo que decimos, ¿no? Mira, estas dos personas, ¿no? A mí me impacta siempre que leo este texto en Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Safira. Murieron por mentir al Espíritu Santo. Les dio igual, o sea, ¿vale mentir? Creían, ¿no?, que se podía mentir al Espíritu Santo. Mostrando que la gracia no es licencia para pecar. No podemos jugar. Muchas veces sabemos si nos aprovechamos o queremos aprovecharnos de esa misericordia que Dios tiene, de su gracia. Bueno, es que Dios me perdona. Bueno, es que voy a hacer, pero yo me arrepiento y Dios me perdona. Y hay que tener tanto cuidado con jugar con esto, porque Dios también es justo, porque Dios es celoso, porque no podemos mentir al Espíritu Santo, además de una forma consciente, ¿no? Como pasó con Ananías y Safira. Planearon en este asunto, fue consciente, fue queriendo hacerlo voluntariamente, como decíamos antes, ¿no? Voluntariamente pecar. Y tenemos que tener cuidado de esto. ¿Por qué entonces yo creo bíblicamente, o creemos, que la salvación sí se pierde? Primero porque la Biblia pone condiciones para mantener la salvación. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice, sé fiel hasta la muerte. Hermano, hermana, sé fiel hasta la muerte. Y ahora dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. Dios no te da la corona de vida en una predestinación. Dios no te da la corona de vida en una elección antes de que nacieses. Dios te da la corona de vida cuando tú aceptas al Señor y perseveras hasta la muerte. Y cuando esto pasa, Él te da la corona de vida. Por lo tanto, la salvación siempre está ligada a la perseverancia. Mira, en 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo. Esto lo dice Pablo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado, quede fuera, ¿no? Pablo temía perder su propia recompensa. Pablo entendió, ¿no? Que se podía quedar fuera de la carrera. Eso es, descalificado. Lo que tú antes decías, ¿no? El versículo, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor, con temblor. Pablo sabía. A ver si vamos a estar nosotros dando consejos, predicando y vamos a descuidar algo. Vamos a descuidar la salvación. Más condiciones, y ahora ya aquí uno se tiene que de verdad volver loco, en el buen sentido de la palabra. Porque voy a hablar de Jesús. Jesús en Mateo 24, verso 13, vuelve a hablar sobre nuestra responsabilidad de cara a mantener la salvación, sobre el perseverar, y dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. No es solo creer una vez. No se trata de esto, sino de mantenerse firme, perseverante, peleando cada día la buena batalla de la fe. Porque si tú no peleas cada día la buena batalla de la fe, si tú no perseveras, como bien ha dicho mi esposa hablando de Pablo, puedes quedar descalificado de esta carrera. Mira, hay unas advertencias a la Iglesia, ¿vale? Cristo puede borrar nombres. A mí esto me impacta. Tú antes lo estabas hablando y yo decía, wow, no es un juego, cuidado. Es decir, borrar, puede hacer desaparecer nombres. En Apocalipsis 3:5 dice, el que venza
no borraré su nombre del libro de la vida. Habla de una diferencia, el que venza, el que no, borraré o no borraré. Volvemos a lo mismo, esto anula toda predestinación. ¿Cuándo vence una persona? Cuando llega hasta el fin. Si una persona ya se ha elegido antes de nacer, ¿qué sentido tiene Cuando esto? persevera, cuando ha llegado a la meta, ¿no? Implica que hay nombres que sí pueden ser borrados, que sí pueden ser desaparecidos. De hecho, en Apocalipsis también, capítulo 22, verso 19, habla que si alguno quitara alguna de las palabras del libro de esta profecía, también Dios le va a quitar su parte del árbol de la vida. Es decir, Dios quita personas. Y está hablando de creyentes. Está hablando de personas que han nacido de nuevo. No podemos decir que una persona que ha tenido un encuentro con Dios nunca va a apartarse porque Dios lo guarda. No, hay una responsabilidad por nuestra parte. Porque hay tentaciones, porque hay maldiciones, porque hay un enemigo, que no solamente es el diablo, que es mi carne, a la que dice Pablo que todos los días tengo que crucificar juntamente con él. Todos los días. Hay que pelear, hay que perseverar. Es decir, la conclusión de todo un poco esto, que hemos estado leyendo estos versículos, ¿no? Muestran en la Biblia y advierte seriamente sobre el peligro de apartarse de la fe. Cuidado con apartarse de la fe, porque tiene unas consecuencias, ¿no? Aunque algunos, como los bautistas, los calvinistas, como hemos dicho, argumentan que quienes caen nunca fueron salvos, realmente hemos dicho, ¿no? En primera de Juan 2:19. Estos textos sugieren que la salvación requiere fidelidad continua, perseverancia continua. Sí, como hemos leído, como ha dicho Jesús, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Como también hemos leído en Hebreos 6, cuando dice que puede ser imposible lograr que vuelvan a arrepentirse aquellos que alguna vez fueron iluminados, personas que experimentaron las cosas buenas del cielo y que fueron partícipe del Espíritu Santo. Esto habla Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Quiero completar estos versos. Dice que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Está hablando de creyentes. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Está hablando de creyentes, no personas que nunca conocieron a Dios. No, personas que vivieron una vida cristiana de fe. Y ahora, meditando un poco y pensando en todos estos versículos que hemos hablado, ¿no? Que hemos leído, hay una pregunta clave que se nos presenta. Y es que si la salvación no se puede perder, ¿por qué entonces la Biblia enfatiza, nos advierte, insiste tanto en esto tan seriamente, ¿no? En cuidado, apartados, cuidado, no os despistéis, cuidado, no os apartéis. ¿Por qué advierte? Ahí se queda la pregunta. Entonces, lo que sí puedo refutar, viendo los contextos bíblicos, cuando un calvinista dice que, según Primera de Juan 2:19, esas personas que son apóstatas, que nunca fueron de nosotros, ellos usan este texto para decir que los que se apartan nunca fueron salvos. Pero el contexto no es ese. Cuando tú lees el contexto de este capítulo, no está hablando de creyentes genuinos. Está hablando de falsos profetas, de anticristos, que se iban a levantar en aquel tiempo y en los últimos tiempos. Nunca el contexto de la Escritura era hablar de cristianos que tenían fe o que tuvieron un encuentro con Dios, sino de falsos profetas, de anticristos que vendrían con doctrinas de demonios. Entonces, yo digo, cuando vemos en Mateo capítulo 10, verso 1, a Judas expulsando demonios, ¿será que no tenía el poder de Dios? No, era una persona que el Señor estaba con él, pero Jesús lo llamó hijo de perdición, como hemos dicho antes.
tuvo algo que perder, pero él expulsaba demonios. Él expulsaba, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no?, que podamos entender los contextos bíblicos. Mira, ellos enfatizan la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él hace como quiere, ¿no? Él tiene predestinado, como tú decías. Pero la Biblia también habla de nuestra responsabilidad, que hay una parte que es nuestra, hay una parte que depende de nosotros, hay un trabajo por nuestra parte, ¿no? En Filipenses 2:12, antes lo hemos leído, que lo decía, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Con temor y temblor. Eso es. Hay una parte nuestra. Claro, porque como dice Primera de Timoteo, cuando Pablo habla con Timoteo, le dice a Timoteo, mira, cuidado Timoteo, porque algunos van a apartarse de la fe, van a apostatar de la fe, algunos van a renunciar, algunos van a dar la espalda. Cuidaos, perseverar. Y entonces, ¿para qué va a poner todo esto en la Biblia si yo ya soy salvo? Si ya desde hay un plan conmigo, con Raquel de que eres salva, ¿por qué tengo que tener temor? ¿Por qué tengo que ocuparme de la salvación? ¿Por qué? No tiene sentido. Y la Biblia no se contradice. No pone cosas por poner. Todo va unido, ¿no? Quiero ver también otros contextos, no solamente la parte de cuando un calvinista dice que nunca fueron uno de nosotros, y yo digo que en el contexto está hablando de falsos maestros, de falsos profetas. Quiero también responder cuando dice que no podemos perder la salvación porque el Espíritu Santo nos sella, como dice Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Entonces, el sello puede romperse por apostasía. Se puede romper, porque está escrito en Efesios 4:30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cuándo garantizará la salvación? Cuando el Espíritu Santo identifique en ti lo que realmente ha puesto en ti. Pero si tú le entristeces, si tú haces que Él se entristezca, Él no te va a reconocer. Por lo tanto, si Él no te reconoce, no va a ver el sello en ti. Y mira, estaba ahora, ¿no?, pensando, en Romanos 8:38-39, dice que nada nos separará del amor de Dios. Pero, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el contexto? Y es que habla de fuerzas externas, o sea, nada nos va a separar de Dios, algo externo, pero no de nuestra propia rebelión. Si yo me rebelo, si yo desobedezco, ahí eso depende de mí, eso sí me puede separar de Dios. Estoy entristeciendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el Espíritu puede alejarse, puede apartarse como pasó con Saúl. Por lo tanto, más base bíblica sobre lo que dice el calvinista. Dice, no voy a perder la salvación porque Cristo no va a perder a ninguno de los suyos. ¿Y quién es uno de los suyos? Lo podemos ver en Juan 15:6. El que permanece. Yo soy la vid verdadera. Juan 15. El que permanece. El que persevera. Cuando Jesús habla que no va a perder a ninguno de los suyos, no está hablando de escogidos, no está hablando de predestinación, está hablando del que persevera, de aquel que permanece. Lo podemos ver con el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿en qué casa vive? ¿En la del padre? Hay dos hijos, misma condición. Son personas que tienen su fe, saben lo que hay en la casa del Padre. Hay un buen fundamento en aquella casa. Ellos son hijos de Dios. Y ahora uno de ellos decide marcharse. No quiere perseverar. No quiere cuidar su salvación con temor y temblor. Y decide abandonar la fe. Tenemos esa historia del hijo pródigo. Y se marcha. Y el padre dice, pues márchate. Y este hombre vive la vida. Este hombre pierde toda la herencia. Este hombre tiene que comer con los cerdos. Este hombre tiene que tener de nuevo una actitud de arrepentimiento. Y en esa actitud de arrepentimiento vuelve en sí, se acuerda lo que tiene en la casa del padre y vuelve a la casa del padre
Y el Señor le vuelve a dar un anillo, le vuelve a poner vestiduras y le dice al hermano que se enfadó, no te enfades, porque tu hermano antes estaba ¿qué? Muerto, pero ahora ha vuelto y vive. Pero estaba muerto, ¿por qué? Porque se fue de la casa del padre, él tenía vida, pero no perseveró. El hijo pródigo, si se queda comiendo con los cerdos, si no vuelve a la casa del padre, por mucha predestinación que prediquemos, ese está allí en primera línea en el lago de fuego y azufre, pero a primeras vistas, ¿qué cambió? Se arrepintió. Se dio cuenta que tenía que volver a casa. Entonces, en conclusión, podemos llegar y, bueno, no sé qué es lo que tú piensas que Dios te ha ministrado hasta ahora, ¿no? Pero creo que cae por su propio peso, es como, no sé, de lógica, ¿no? Aplastante, que la salvación sí se puede perder, que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La salvación es segura. La salvación es segura para aquellos que permanecen en Cristo, como el pámpano permanece en la vid. Y hay otro ejemplo, las 10 vírgenes. Qué bonito, ¿no? Esa enseñanza, qué clara, qué evidente, ¿no? Que nos confronta, nos hace pensar, reflexionar, ¿dónde estamos? ¿Quién somos nosotros, ¿no? De las 10 vírgenes. ¿Las insensatas, que no fueron con el esposo? Ahí también hay una evidencia. Una profundidad hay ahí. Porque, ¿sabes? La parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25. Pero es que Mateo 24 ya está hablando el Señor de la segunda venida y de la tribulación y de la gran tribulación y de los últimos tiempos. Automáticamente habla de que se acaba el mundo y ahora habla en el capítulo siguiente de 10 vírgenes. 10 vírgenes iguales, todas con sus lámparas, todas ante los ojos de todos, una no había más que otra. Todas por igual, en la misma condición. Pero 5 de ellas se quedaron sin irse con el esposo y otras 5 sí se fueron. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué se quedaron? Por falta de aceite. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Persevera. Que no apagues tu luz por falta de aceite. ¿Cuál es el aceite? ¿Qué se simboliza el aceite? Al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu. Esto lo dice la palabra. Y ellas apagaron el Espíritu. Se quedaron sin aceite, se quedaron sin luz. Y resulta que se quedaron en tierra. No se fueron con el esposo. Por lo tanto, también quiero hablarte de Marcos 9, porque dice, si tu mano te hace pecar, tu mano está en tu cuerpo. Tu mano está en tu cuerpo. Tú eres un creyente y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Está dando la posibilidad a Jesucristo aquí de que una persona se puede ir al infierno si tropieza, si se contamina. También habla de que si tu pie, y después habla también de si tu ojo, sácalo, si te hace pecar. Está hablando a un creyente. Está hablando a alguien que puede perder su salvación por mirar lo que no debe, por tocar lo que no tiene que tocar, por andar como no tiene que andar. Esto lo habla el Señor. Entonces, es lo que hay que preguntar hoy aquí, Peque. Es la última pregunta para reflexionar. Si un creyente vive en pecado sin arrepentirse, ¿realmente sigue salvo? Esa es la pregunta. ¿Necesita respuesta para eso? Si tú eres un creyente y has pecado, has caído en la tentación, hemos visto muchos ejemplos bíblicos de héroes de la fe que pecaron
y se tuvieron que arrepentir. David tuvo que arrepentirse. Tuvo que arrepentirse. Devuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo. Había perdido el gozo de tener la comunión con Dios. Había perdido todo. ¿Sabes? Sí, que yo creo que sobre todo aquí el énfasis es no creyente pecas, caes, porque somos seres imperfectos y vamos a pecar. Es que vamos a caer, no podemos evitarlo. O podemos evitarlo mucho, pero no podemos estar libre de ello al 100%. Vamos a pecar y vamos a caer durante nuestro caminar cristiano. Sí. El tema, la pregunta es, un creyente que vive en el pecado, o sea, que vive en un pecado manifiesto y que además no se arrepiente, que el Señor le avisa, que el Espíritu Santo le contrista, le dice, oye, estás haciendo mal, le quiere llevar al arrepentimiento y hace caso omiso y sigue pecando deliberadamente y no se arrepiente. Eso es. ¿Ese es salvo? ¿No puede perder la salvación? Hace unos meses, uno de los más famosos predicadores, pastores calvinistas, que han sido un azote contra las doctrinas pentecostales, confesó su adulterio por años. Esto fue un mazazo dentro de los calvinistas. Un hombre que yo he escuchado sus predicaciones y hay cosas impresionantes también de Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿este hombre nunca conoció a Dios? ¿Dios no le guardó? ¿Dios no lo escogió? Si este hombre ahora no se arrepiente, ¿será salvo? Y estoy hablando, no quiero dar el nombre, pero bueno, es muy sabido dentro del mundo cristiano el pastor del cual estoy hablando. Un pastor estadounidense, calvinista, un azote contra las doctrinas pentecostales y que ha confesado su adulterio que llevaba por años. La pregunta es, si este hombre no se arrepiente, ¿será salvo? ¿No debe de arrepentirse de su adulterio? Y si debe de arrepentirse, ¿por qué se arrepiente? Porque puede perder su salvación. Hasta aquí el tema de hoy. Ahí lo dejamos y que el Espíritu Santo revele. Podemos decir, hoy ha habido aquí mucha cosa encima de la mesa y yo creo que te va a tener que ver hoy el programa o escucharlo 1, 2 o 3 veces y espero que el Espíritu Santo te hable. Pero si te hable, que sea de verdad, no porque creas en el calvinista o en el pentecostal. Los apellidos, en este caso, los vamos a aparcar. La Biblia es clara. Jesucristo lo dijo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pablo también ahí estaba, siendo un azote contra aquellos cristianos que se apartaban. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor. No seas de esas 5 vírgenes. Si eres un hijo pródigo, arrepiéntete y vuelve a casa. No seas como ese pámpano que no lleva fruto, ¿sabes? Nosotros somos los pámpanos. Y dice la Biblia, y el pámpano está arraigado a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Y el pámpano está bien arraigado. Es parte de la vid, es parte de su cuerpo, es parte de su iglesia. Y ahora dice, si el pámpano no lleva fruto, lo corto, pero sin pensarlo, y lo echo al lago de fuego. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. No es para meter miedo a nadie, solamente queremos llevar luz a través de semillas de fe, pero que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y perseveremos hasta el fin, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén, amén. Peque, pues hasta el siguiente episodio. Así es. Gracias por hoy, porque ha sido un tema que nos van a dar, pero bien. Otros dirán amén y otros dirán, pues estos son unos apóstatas también que perdieron la fe y son unos falsos maestros. Bueno. Pero da igual. Gloria a Dios. Da igual lo que pienses. ¿Sabes lo importante? Que tú seas salvo y esa salvación no la pierdas. Eso es lo importante. Que Dios os bendiga.